Hola, ¿qué tal gente? ¿Cómo están? En esta ocasión les traigo un material que refleja el funcionamiento de los administradores de voltajes aplicados a un área específica. Puntualmente, en el caso del PMIC, asignado a la gestión y control de todos los voltajes de las cámaras. ¿Sí? Recordemos que esto no es un análisis puntual acerca de un modelo específico, sino que es algo que viene para quedarse, es algo que vamos a tener en nuestros talleres durante muchos años. Gestiones de control de fuente específicas a un área. Y puntualmente, acá el título nos ayuda. A su vez, utilizo este tipo de circuitos para ampliar un poco el concepto técnico de la lectura de diferentes nomenclaturas y diferentes topologías que aplican un diseño en el cual tenemos que trabajar mucho para entender. ¿Sí? Es el caso de este elemento, el cual siempre recordemos que tenemos una lectura inversa a lo que por ahí estamos acostumbrados, es decir, esto se lee primero y esto se lee segundo. Siempre recuerden eso porque ayuda mucho a entender cómo vamos a trabajar. Este es el primer punto a leer, este es el segundo punto de lectura, ¿sí? Y si lo realizamos de esa forma, estamos familiarizados con lo que es un PMIC, un circuito integrado administrador de potencia. Entonces lo que nos queda como análisis final tiene que ver con la terminología CAM, que notablemente refleja a lo que son las cámaras, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? El administrador de energía, el administrador de potencia, encargado de la gestión de voltajes de las cámaras. A su vez, tengamos presente, ¿no? Estos voltajes son regulados, mantienen una buena estabilidad en materia de tensión para que las mismas tengan un desempeño adecuado. Recordemos que en la actualidad los fabricantes le dan mucha prioridad al desempeño de las cámaras. Se ha vuelto en uno de los puntos estratégicos de venta. Por eso hay mucho foco, hay mucha atención para que el desempeño de las mismas sea el adecuado. Bien, una vez que realice la introducción, vamos con el asunto, gente. Primer paso, y es algo que lo recomiendo creo que en todos mis videos, nunca me voy a cansar de hacerlo porque considero que es fundamental. Yo siempre les recomiendo a todos mis alumnos al momento de iniciar la lectura e interpretación de un circuito, pongan todo en contexto. Y con esto me refiero a la visualización completa del panorama y el análisis general de lo que quieren evaluar. Es decir, lo que me interesa en este circuito es todo lo que está justamente en ese cuadro verde. Ahí va a estar mi foco de atención, ahí va a estar mi análisis. El resto, por el momento, no me voy a enfocar, solo me voy a concentrar en ese sector. Cuando realizo ese punto clave, ¿no?, de ubicar el sector por el cual quiero empezar el análisis, comienzo con lo que está en este sector. Esto se asemeja mucho a la lectura tradicional. Izquierda a derecha, arriba hacia abajo. En ese sector encuentro la línea principal, el voltaje de batería en ese sector. A su vez, es más que interesante observar cuáles son el resto de los elementos. Bueno, por acá recordemos que siempre vamos a tener diferentes entradas, ¿no? Esto tiene que ver con esta cuestión que la voy a señalar ahí un poquito más clara. De este lado se determinan por lo general las entradas de un circuito y de este otro lado se determinan por lo general las salidas del mismo. ¿Sí? Eso es como una norma, eso es como una regla a tener en cuenta. Que no siempre se cumple, es una realidad, pero cuando sí está presente ayuda y mucho. Entradas por un lado, salidas por el otro, fuentes de alimentación principal en el área superior izquierda. ¿Qué nos queda para tener en cuenta? Bueno, lo que realiza este integrado, que lo vamos a analizar ahora. ¿Sí? Esas son como pequeñas formas iniciales para desenvolverse en la lectura de esquemas. ¿Sí? Son pequeños tips que les voy adelantando que les van a ayudar mucho, sobre todo si están comenzando. Vamos al análisis. Dije, contexto principal, contexto central. Visualicen lo que encuentran dentro del integrado. Eso también ayuda y mucho. Es decir, me interesa saber lo que está acá adentro. Todo. Me interesa leer todas estas cuestiones y hacerlo de forma clara. ¿Sí? Eso es lo primero que debo hacer. Entonces me voy a enfocar en este sector. ¿Sí? Acá. Me olvido por un ratito de lo que está por fuera y me enfoco en esta parte, en este sector. Bien. Una vez que realizo eso, puedo determinar que acá tengo en esta parte una fuente
de alimentación, ¿sí? Esto lo vamos a señalar de nuevo, así queda bien prolijo. Y de paso es bueno que realicen capturas. Yo les voy a decir cuándo estaría bueno que realicen una captura de pantalla, así esto queda más que claro. Primer punto a analizar, bueno, lo que está en este sector, ¿sí? V6 es un voltaje de fuente, es un voltaje principal, es el voltaje que se alimenta, que se gestiona, que se genera, ni bien coloco una fuente al equipo. Podría ser mi fuente de alimentación, como así también la batería. Ni bien realizo esa cuestión, en ese punto tengo un voltaje presente, pero noten este detalle. La misma conexión, encontramos un nodo acá presente y nos indica que va a tener otras conexiones por acá. Entonces, ya sabemos de antemano que a este integrado le van a llegar 3 puntos de conexión de la línea principal, es decir, 3 puntos en los cuales va a tener de forma interna el voltaje de la batería. Y atentos a esto, gente. Si tengo un corto en fuente principal, si tengo un corto en la línea principal, puedo sospechar tranquilamente de este equipo, ¿sí? Como detalle ahí. Bien, ese es el primer paso. Segundo paso a tener en cuenta: ¿quién controla el funcionamiento? Todo integrado requiere un control, requiere una comunicación, requiere una gestión. Alguien que le diga qué hacer, cómo y cuándo, ¿sí? Eso lo encontramos en esta parte, en las líneas de comunicación, las cuales en próximas clases voy a estar trabajando mucho, porque es fundamental que esto sea algo cotidiano. Yo entiendo que en la actualidad, para la comunidad, hay cuestiones que son cotidianas, ¿no? Caída de tensión es algo cotidiano, trabajar con los consumos, esa suerte de tablas que por ahí muchos colegas realizan acerca de que si tenemos tal consumo puede ser tal cuestión, si tenemos otro consumo puede ser otra cuestión. Bueno, hay muchas cuestiones ya instaladas como normales, como cotidianas. Es momento, gente, de pasar al siguiente nivel y entender en profundidad otro tipo de diseños, otro tipo de arquitectura. Es decir, de todas las herramientas que ya la comunidad técnica tiene: caída de tensión, escala de diodo, corto, fuga, inyección de tensión, consumos, de todas esas que les mencioné, es momento de mínimo duplicarlas. Mínimo duplicarlas. Y cuando hablo de duplicarlas, hablo de entender las comunicaciones, hablo un poquito más incluso de decodificar las mismas, hablo de comprender los tiempos, comprender quién gestiona diferentes actividades, entender las hojas de datos, los integrados. De eso hablo, gente. Estamos en una comunidad, reparamos un elemento que evoluciona de forma constante y no nos podemos quedar bajo ningún punto de vista estancados en hacer 5 pasos y con eso continuar el resto de lo que viene. Es imposible, gente. Está bien haber llegado hasta ahí. Muchos colegas iniciaron sin capacitación, sin formación técnica, sin formación universitaria. Lo hicieron a pura voluntad y eso está bárbaro. Comenzaron cambiando partes, eso es genial, ¿sí? De hecho, no se requiere estudio. Pero a partir de ahí sí es clave comprender que debemos evolucionar. Debemos decir, bueno, ¿cuántas herramientas de conocimiento tenemos hasta acá? Estas, perfecto, vamos por más. Pocas, muchas, pero vamos por más. Empecemos a entender qué son estos circuitos de comunicación, qué es una línea de comunicación, cómo se gestiona la misma, cuáles son los actores que se requieren para que funcione correctamente ese pequeño circuito de apenas 2 líneas. Y bueno, esto es un mundo, gente, y para eso estamos acá. Vuelvo al tema. Dije, verifico fuentes, verifico a su vez líneas de comunicación. ¿Qué es lo que sigue? Me vuelvo a alejar un poco del circuito y empiezo a analizar todo el panorama general. Noten que por este sector también tengo 2 fuentes a evaluar, 2 fuentes reguladas. Por acá tengo una de 1.3 voltios y por acá tengo otra de 2 voltios, ¿sí? Vamos armando esto, lo vamos a armar bien claro. ¿Qué es lo que hacemos acá? Un orden de diagnóstico, ¿sí? Un orden. Elemento número 1 a diagnosticar, bueno, la presencia de esa fuente. Es el paso 1. ¿Dónde puedo comprobar la presencia de esa fuente de alimentación? En estos condensadores. Acá tengo 3 condensadores que están estabilizando la línea y en los mismos puedo evaluar si está presente dicho valor, ¿sí? Y lo vamos a hacer, hacemos un seguimiento. Primer condensador ahí a evaluar, C7024. Esto me voy al layout, me vengo por acá y acá lo ubico, C7024. Ubico ese condensador, ahí está, ¿sí? Ahí está presente el mismo. De hecho, acá están
todos los condensadores. Todos los condensadores que vimos recién están en este sector. Lo vamos a marcar ahí un poco. Acá están los 3 condensadores conectados a la misma línea. ¿Sí? Eso es un punto a evaluar, un punto clave a evaluar. Si esto lo tuviera que hacer con el seguimiento, lo vamos a hacer así, gente. Venimos por acá, bueno, venimos por acá. Ahí está. Ahí está. Y estamos acá. Ahí estamos en el circuito. Vamos de vuelta. Déjenme verificar la cuestión. C7024. Nos venimos por acá. C7024. Ahí estamos. Y a su vez estamos presentes acá. Bien, gente. Miren. Acá hay un pequeño detalle. No está expresada esa fuente en este sector. Esa fuente debería estar acá expresada. No hay problema. Lo importante es que nosotros sabemos que en esos condensadores, puntualmente de ese lado, tenemos que encontrar el equivalente al voltaje de la batería. ¿Sí? Ahí tenemos que encontrar el voltaje principal, lo que se denomina VBAT. ¿Sí? Eso es lo que debemos encontrar ahí, gente. En ese punto tenemos que tener presente esta cuestión. Como detalle, una vez que verificamos la presencia de esas fuentes, continuamos. Lo voy a hacer bien rápido para no ocupar mucho tiempo. ¿Qué es lo que sigue? Comprobar la presencia de estas dos fuentes reguladas, una de 1.3 y otra de 2 voltios. Capacitor C7035. Me vengo para acá, vamos rápido. Acá está, acá lo tenemos al costado. C7035. Entonces, lo voy armando esto en cuadros, gente. Primer cuadro a evaluar la presencia del voltaje de batería en ese sector. Segundo cuadro a evaluar la presencia de las fuentes reguladas en este otro sector, ¿sí? En ese otro sector. Lo pongo en números, así esto queda más que claro. Primer punto, ¿qué es lo que hacemos? Verificar esta fuente. Ese grupo de condensadores trabaja con la línea principal. Segundo paso, este otro grupo de condensadores trabaja con las fuentes reguladas que van a asistir a U7007. ¿Sí? Ahí tenemos dos condiciones claves para empezar nuestro diagnóstico, para iniciar en un correcto seguimiento de líneas. Paso 1, verificar si la fuente principal alimenta al integrado. Paso 2, verificar si esos voltajes regulados están presentes en el mismo. ¿Sí? Nos queda lo último, y con esto cerramos, gente. Nos queda lo último. Lo último tiene que ver con las salidas. Las salidas que van a estar, recordemos, alimentando diferentes cámaras. En la actualidad es numerosa la cantidad de cámaras que tenemos disponibles en los equipos. Entonces, bueno, van a estar todas estas fuentes de alimentación que tienen diferentes sectores. Como detalle, y esto se lo dejo para otra clase, les voy a estar mencionando qué fuentes son compartidas, es decir, que alimentan al mismo tiempo a diferentes cámaras, y qué fuentes son individuales de una cámara puntual. Esto podría ser cámara frontal, cámara principal, cámara macro, etc. Bueno, ahí hay unas cuestiones claras para entender qué objetivo tienen estas fuentes. Compartirse entre varias cámaras o ser específicas de un determinado funcionamiento. Cierro con esta cuestión, gente, para que quede más que presente. Lo dejo por acá y acá tenemos un panorama en claridad acerca de la fuente de alimentación. Como primer elemento, recordemos, a evaluar fuentes, voltajes que le dan funcionamiento, dónde los medimos, dónde llegan, ¿sí? ¿Qué es lo que hacen? Segundo elemento a tener en cuenta, las comunicaciones. Nunca se olviden de esa cuestión que tiene que ver con quién ordena y cuáles son las órdenes que le van a llegar a este integrador. Y finalmente, la función del mismo. La función va a ser entregar diferentes voltajes a diferentes cámaras. Acá podemos ver un conector de una cámara, pero sabemos que son muchos. Bueno, la actividad de este integrado que estamos analizando, este integradito que está por acá, es administrar todos esos voltajes. Pero recordemos que no lo hace de forma aleatoria, lo hace bajo un control y requiere, como pudimos ver, tres fuentes de alimentación. Una principal, VBAT, y dos reguladas para que su desempeño sea el correcto. Son, insisto, gente, pequeños detalles. Háganle una captura ahí. 1, 2, 3, ahí está. Son pequeños detalles que nos ayudan al diagnóstico, que nos ayudan a entender cómo es que trabajan estos circuitos y realmente poder llegar a un diagnóstico real. Nunca se puede reparar algo que no se entiende cómo funciona. Cuando entendemos cómo funciona algo, lo podemos reparar. Si no, gente, recuerden, es clave estudiar
cómo es que trabajan estos circuitos, dado que es la manera adecuada de poder reparar algo. Nos vemos la próxima. Saludos.